Operativo policial que concluyó con la liberación de los 71 rehenes en el campamento de Ayacucho. Hubo reacciones en el Congreso de la República. Aquí les presentamos la del congresista Luis Iberico. Congresista, buenos días. Sí. ¿Qué impresión le deja esta situación de Tocate con la liberación de rehenes, 71 rehenes, pero más allá de la versión oficial hay algunas especulaciones? No solamente es la versión oficial, es la versión de la empresa Techin, que asegura que en ningún momento ha hecho pago alguno para la liberación de los rehenes. Es la versión de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales, expresadas a través del ministro de Defensa. Y nosotros estamos ahora en una situación que realmente me parece increíble. Una situación en la cual tenemos ante nosotros un logro, producto de la acción profesional e inmediata de nuestras Fuerzas Armadas, y estamos poniéndolo entero en el juicio porque los terroristas le dijeron a los rehenes que se iban porque ya todo se había cumplido, eso es lo que dicen al menos. Entonces en estos momentos estamos en el Perú debatiendo lo que han dicho los terroristas de Sendero Luminoso. A mí me parece patético. ¿Quiénes son los voceros en toda esta historia? ¿Es Sendero Luminoso o son los que han dado su versión sobre los hechos? Las Fuerzas Armadas, la propia empresa que ha negado haber hecho pago alguno. Aquí lo único que se ha entregado son raciones de alimentos y se ha iniciado una operación militar y policial y los terroristas han huido como los cobardes que son. Congresista, sin embargo, existen versiones de los trabajadores, algunos de ellos rehenes, quienes aseguran de que se estaba negociando y que probablemente haya habido un trato directo entre la empresa Techin y los senderistas. Se señala que en efecto ha habido negociaciones. Esa es la versión oficial, además, que ha dado a conocer el ministro Aurelio Loré de Mola, que hay que señalar que por la presión de ciertos grupos políticos, no se presentó anoche mismo para hablar con toda claridad ante el Congreso sobre estos hechos, pero se presentará el día de hoy. Y yo no tengo por qué dudar de lo que dicen los secuestrados, pero los secuestrados eran eso, secuestrados. Estaban en condiciones sumamente difíciles, estaban con las pistolas encañonándolos en la cabeza, las pistolas de Sendero Luminoso evidentemente, y bueno, ellos quizá hayan recibido versiones de Sendero Luminoso, y esto es lo que están expresando. Entonces yo pido al país que por favor tomemos el real valor de las cosas. Este es un mérito, si no se lo quiere atribuir al gobierno, porque hay rivalidades políticas y pequeñeces de este tipo, por favor, por lo menos respetemos el papel que han jugado nuestras Fuerzas Armadas en toda esta historia. Pero más allá de los méritos, habrían también deméritos en el sentido de que habían información de inteligencia que alertaba sobre un posible ataque contra la empresa. El ministro venía Techin justamente a hablar de ese tema. Oiga, no es el único campamento. Hay una serie de campamentos y había amenazas sobre todos los campamentos. Entonces, todas estas cosas las íbamos a conocer anoche aquí en el Congreso de la República, pero las bancadas oficialistas, atendiendo a consideraciones expresadas por las bancadas de otros partidos, hemos decidido que el ministro venga hoy día y que aclare las cosas. Todas estas cosas van a ser aclaradas. Además, me parece injusto estar reclamando que el servicio de inteligencia tenga un funcionamiento determinado cuando todo el país es testigo de la manera en que quedó el servicio de inteligencia después de la salida de Vladimiro Montesinos y la mafia fujimontesinista. Así que yo creo que se está funcionando dentro de las posibilidades. Obviamente hay cosas que hay que considerar. El hecho de que el servicio de inteligencia del Perú haya tenido 6 jefes en 3 años es algo que llama preocupación y que tiene que corregirse ya, y espero que el almirante Panizo sea definitivamente el que culmine la reorganización o la reconstrucción de nuestro Consejo Nacional de Inteligencia. Gracias. El Partido Aprista Peruano también tiene su posición respecto a la liberación de los rehenes de Techin. Vamos a escuchar entonces a Javier Velázquez. Congresista, su impresión sobre lo acontecido en Tocate. Bueno, es saludable para el país, para el clima de estabilidad que debe imperar, a los efectos de que las eventuales inversiones tengan garantizadas que en el país hay esa tranquilidad política. Lo que sí creo que al margen de reconocer este resultado para toda la familia de los secuestrados y para el país, creo que hay una explicación que tiene que dar el ministro de Defensa. En primer lugar, la falta de previsión
Se ha anunciado que ha sido esta una acción conjunta de los servicios de inteligencia, de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional. Poniendo a salvo la imagen de nuestras Fuerzas Armadas, quiero decir, por ejemplo, que la reflexión que hacemos nosotros es por qué el Servicio de Inteligencia no previó estas situaciones, y además porque la declaración del señor Julio Aguilar Mamani, que ha sido uno de los rehenes, diferencia mucho de la versión que ha dado el ministro de Defensa. Una consulta, congresista, los servicios de inteligencia de alguna forma alertaron, ¿no? Hay información del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, información de inteligencia de la Policía Nacional, difundida hoy por El Comercio. Entonces, de alguna forma se conocía de que podía existir este tipo de acciones. Sin embargo, parece ser que las medidas no se tomaron a tiempo. Por eso que el ministro de Defensa tiene que explicar eso. Si hubo, con mayor razón, si hubo una opinión de los servicios de inteligencia y alertaron sobre la eventualidad de un hecho de esta naturaleza, el Ministerio del Sector tiene que explicar por qué no se tomaron las medidas para impedir que este hecho generara esta preocupación, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Pero lo que ha declarado ahí el señor Julio Aguilar Mamani, que es uno de los rehenes, contradice la versión triunfalista del ministro de Defensa. Y en ese sentido, el día de hoy día tienen que explicar al país por qué no se tomaron las medidas necesarias si hubo esta alerta por parte de los servicios de inteligencia. En segundo lugar, también tendrán que explicar si es que hubo una negociación entre la empresa y los rehenes, que es lo que han deslizado algunos de los rehenes. Pero lo cual fue negado ya por el gobierno, ¿no? No, ha sido negado también por la empresa, leído en los medios de comunicación. Por eso creo que, al margen de la satisfacción que sentimos de que este tema se haya develado y de que todo secuestro genera siempre una perturbación social, nosotros todos los peruanos estamos alegres, pero no queremos que vuelva a pasar esto. Y por eso creo que el ministro de Defensa tiene que dar explicaciones al país y aclarar las versiones contradictorias. Por supuesto que sí, pero tendrán que dar las explicaciones, y creo que a partir de ahí el gobierno tiene que hacer un acto de constricción y entender que no puede seguir improvisando la conducción de los servicios de inteligencia nacional. Espero que el señor Panizo pueda mantenerse unos meses ahí, que permita darle una estabilidad y fundamentalmente reconstruir las bases elementales de un servicio de inteligencia que hoy más que nunca, que aparentemente el fenómeno terrorista pretende recrudecer. Yo creo que es importante que tengamos institucionalizado nuestro servicio de inteligencia. Gracias. El presidente Alejandro Toledo es que se encuentran en la segunda fase de la liberación de rehenes. Ahora son las Fuerzas Armadas y la policía quienes están tratando de hacer un cerco para atrapar a los presuntos captores que dicen ser de Sendero Luminoso. Sobre eso también opinó Javier Díez Canseco. Vamos a escucharlo. Congresista, ¿qué opinión tiene respecto a lo que ha ocurrido con el secuestro de estas 71 personas y su posterior liberación? Bueno, en primer lugar me produce una gran alegría que hayan sido liberados y que estén sanas y salvas y hayan recuperado su libertad. En segundo lugar, me parece que es la evidencia de que el accionar senderista, como se conocía, esto no es una sorpresa, continúa operando en determinadas zonas muy alejadas y aisladas, particularmente en el Valle del Río Apurímac, Quelene y otras, y creo que este accionar requiere de una acción de prevención, sobre todo cuando hay proyectos tipo la construcción del gasoducto que implican campamentos y que la seguridad obviamente tiene que ser bastante superior a colocar 3 policías en un campamento de esa envergadura. Esto tiene costos y obviamente tienen que ser parte de lo que implica el desarrollo del proyecto. En tercer lugar, creo que el trabajo por terminar de desactivar y desarticular a Sendero y por producir una situación donde se abandone el accionar armado en el país y por supuesto el accionar terrorista, es un elemento que debe continuar siendo un eje de acción del Estado, y creo que para ese efecto contribuye la Comisión de la Verdad. Creo que lo que ha ocurrido ayer
es realmente inverosímil que alguien aquí en el Congreso haya dicho que hay que estudiar a ver si había algún empalme entre la Comisión de la Verdad que colocaba la versión de terroristas presos con lo que había ocurrido en el campamento. Revela que ni siquiera había visto la televisión, porque si algo hace la declaración de Ramírez Durán es desmoralizar a los elementos de Sendero Luminoso, evidenciar una crítica al propio pensamiento guía, entre comillas, que los orientaba, y expresar el nivel de desarticulación en este terreno del cemento que los une. Esto no fortalece a los secuestradores, los debilita. Entonces creo que esta campaña que pretende vincular lo que ocurrió con cerrar la Comisión de la Verdad, lo que pretende es impedir que se abra la verdad integral sobre lo que ocurrió y el terror que vino de ambas partes, del Sendero que lo arrancó y luego de un accionar del Estado que incluyó elementos de terror de Estado que no pueden ser obviados. No me sorprende que gente que votó por la amnistía de los crímenes cometidos desde el Estado, como el señor Rey, ¿no es cierto?, pidan ahora cancelar la Comisión de la Verdad. Pero no creo que haya relación entre una cosa y otra. Claro, se está censurando la participación de Sofía Maher y de Carlos Tapia en el caso de Sofía Maher por catalogar a Sendero Luminoso como partido político. Mire, que Sendero Luminoso es una agrupación política en sus orígenes, no lo duda nadie, hasta su nombre lo dice. El decir partido político significa que es legal, el decir partido político significa que es bueno, el decir partido político significa que no comete crímenes, no. El partido nazi era un partido político y cometió el genocidio más conocido mundialmente. Entonces, Nueva Mayoría y compañía y Perú 2000 eran un partido, ¿no es cierto? Y fueron una banda que se levantó en peso del Estado. Entonces, ser partido implica no poder cometer crímenes o no tener una acción criminal o terrorista. Yo no le veo relación a una cosa y la otra. Y creo que los que están buscando hacer esa relación, los que están buscando es desarticular una comisión que está buscando abrir verdad sobre las cosas, y eso es doloroso y afecta a algunos de los personajes. Esa es la verdad, cada cual tiene que asumir su responsabilidad y todos tuvimos responsabilidad en mayor o menor grado en lo que se produjo en el país. Por otro lado, congresista, el ministro de Defensa se presenta esta tarde y ciertamente quedan algunos cabos sueltos, algunas versiones que indican que en realidad hubo una negociación. Por el contrario, el gobierno señala que ciertamente hubo un amedrentamiento por parte o hostilización por parte de las Fuerzas Armadas, lo que derivó finalmente en la liberación de los rehenes. Tendremos que escuchar la versión del ministro, todo lo demás es especulativo y elementos de prueba. Y yo tengo una impresión, una sensación. ¿Cuál es? Que hubieron las dos cosas. Y es lógico que lo hubieran. Si yo soy empresa y secuestran a 71 de mis trabajadores y me plantean determinadas condiciones, obviamente que hay negociación. Si soy Estado y me entero del hecho, intervengo. Si tengo una situación donde hay 71 rehenes, yo no hubiera sido tan irresponsable de lanzar sobre la gente armada que tiene secuestradas 71 personas una operación militar que hubiera podido terminar en una carnicería. Entonces me parece que lo que se ha abierto es una combinación de cosas en las cuales se ha buscado cuidar la seguridad de los rehenes, han salido libres todos ellos, íntegros en su vida. El intercambio parece haber sido muy pequeño, ¿no?, vinculado a raciones alimenticias, y hay una operación militar que continúa. Entonces habrá que escuchar, pero mi impresión es que han habido las dos cosas, que ha habido falta de prevención, problemas de inteligencia, etcétera, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Pero no se trata de tener una postura en la cual la visión es absolutamente unilateral frente a las cosas. Y hay que recordar además que en materia de inteligencia Montesinos se encargó de dejar todo absolutamente destruido y el gobierno que vino después se encargó de no tener una representación adecuada y ha ido a cabezas de inteligencia, pero la responsabilidad principal está en quien destruyó los archivos de inteligencia del país, y ese es el montesinismo y el fujimorismo. Gracias. Bien, y tras participar en la segunda audiencia pública de la Comisión de la Verdad que se desarrolló en horas de la mañana, los miembros de Acción Popular realizaron una conferencia de prensa liderada por Valentín Paniagua. A continuación se las presentamos. Señoras, señores periodistas, les agradezco en primer lugar su interés y su presencia.
Hemos comparecido, como ustedes lo han presenciado, ante la Comisión de la Verdad con el propósito de brindar nuestro testimonio y de ofrecer algunas de las reflexiones que los hechos que investiga la Comisión de la Verdad suscitan, a la luz naturalmente de nuestra propia experiencia. Como han tenido oportunidad ustedes de escucharlo, hay sobre la interpretación de los hechos, pues algunas informaciones que hemos ofrecido públicamente y en privado a la Comisión de la Verdad a través del doctor Luis Pércovis Roca. Hemos hecho asimismo un claro deslinde conceptual a través de nuestro secretario general, con ideas y conceptos que creemos que deben ser apropiadamente esclarecidos por el bien y por tal vez la conservación de un clima de armonía entre quienes creemos que la democracia es algo más, mucho más que una forma, que la democracia es también una ideología que busca por encima de todo, pues la solución pacífica, pero nunca violenta, de los conflictos en el seno de una sociedad. Por esas razones queremos creer que el esfuerzo de la Comisión de la Verdad ha de contribuir ofreciendo elementos de juicio que nos permitirán a los peruanos debatir y ojalá con el tiempo pues encontrar a través de su información la concordancia mínima indispensable para construir la paz, que es la prenda que la democracia debe a los pueblos, una paz que naturalmente solo será fruto de la justicia, y no me refiero a la actividad jurisdiccional únicamente, sino me refiero particularmente a la justicia social y económica, que le dé al pueblo del Perú la oportunidad de acceder a apropiados niveles de vida, de bienestar, compatibles con la dignidad de la persona humana. Esa fue la gran pasión que animó a Fernando Belaúnde cuando fundó Acción Popular en 1956, y fue su ilusión transformar el Perú, hacer una revolución en libertad, bajo inspiración no del encono, la disidencia o la confrontación, sino bajo inspiración de la solidaridad, la paz, la fraternidad, tal como se ha dicho por varios de nuestros representantes esta mañana, bajo imperio de esa ley fundamental que hizo la grandeza del pasado peruano, que es la ley de la hermandad, que nosotros quisiéramos que imperara en el seno de nuestra sociedad. Estamos a disposición de ustedes. Señor Paniagua, ¿no le parece que Acción Popular no ha sido suficientemente autocrítico porque por años ha cuestionado que AP tomara al Sendero Luminoso como una banda de guerrilleros? Y segunda pregunta, ¿por qué cree usted que el Sendero Luminoso no es un partido político? En primer lugar, me parece que usted, por su juventud, no está lo suficientemente informada respecto de que esa especie que malévolamente se hizo circular en el sentido de que alguien habría dicho que no fue ningún miembro de Acción Popular, que había una banda de avijeos, no se refiere a la etapa del terrorismo, sino hace relación con la experiencia de la guerrilla del año 1965.